Catecismo de la Iglesia Católica. Los temas a desarrollar como estudio y análisis del Catecismo de la Iglesia Católica van desde el numeral 946 hasta el 1135, es decir, lo correspondiente a la parte final de la profesión de fe y luego la primera parte de los aspectos que componen la celebración del misterio cristiano. Luego, para comenzar, nuestra fe se sostiene en los siguientes grandes pilares que, entre otros, son proclamados en la oración del credo. Creo en la comunión de los santos. Cuando analizamos la expresión comunión de los santos, debemos comprender que es una de las muchas representaciones con las cuales debemos concebir a la Santa Iglesia Católica, constituida en la asamblea de todos los santos. La Iglesia es común participación de todos los miembros de la Iglesia en las cosas santas, la fe, los sacramentos, en particular en la Eucaristía, los carismas y otros dones espirituales. En la raíz de la comunión está la caridad, que no busca su propio interés, sino que impulsa a los fieles a poner todo en común, incluso los propios bienes materiales, para el servicio de los más pobres. La expresión comunión de los santos es también la comunión entre las personas santas, es decir, entre quienes por la gracia están unidos a Cristo muerto y resucitado. Unos viven aún peregrinos en este mundo, otros, ya difuntos, se purifican, ayudados también por nuestras plegarias. Otros gozan de la gloria de Dios e interceden por nosotros. Todos juntos forman en Cristo una sola familia, la Iglesia, para alabanza y gloria de la Trinidad. María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. La bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, en el orden de la gracia, dio a luz a Jesús, el Hijo de Dios, cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Jesús en la cruz nos la dio como madre cuando dice: ahí tienes a tu madre. Después de la ascensión de su Hijo, la Virgen María ayudó con su oración a los comienzos de la Iglesia. Incluso tras su asunción al cielo, ella continúa intercediendo por sus hijos, siendo para todos un modelo de fe y de caridad, ejerciendo sobre ellos un influjo salvífico que emana de la sobreabundancia de los méritos de Cristo. Los fieles ven en María una imagen y un anticipo de la resurrección esperada, y la invocan como abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. El culto que se rinde a María es singular y se diferencia del culto de adoración rendido solo a la Santísima Trinidad. Este culto de especial veneración encuentra su particular expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración mariana, como el Santo Rosario, compendio de todo el Evangelio. La Virgen María es ícono escatológico de la Iglesia, ya que es contemplada como la toda santa, ya glorificada en cuerpo y alma. La Iglesia ve en ella lo que la propia Iglesia está llamada a hacer sobre la tierra y aquello que será en la patria celestial. Creo en el perdón de los pecados. El primero y principal sacramento para el perdón de los pecados es el bautismo, para los pecados cometidos
después del bautismo, Cristo instituyó el sacramento de la reconciliación o penitencia, por medio del cual el bautizado se reconcilia con Dios y con la Iglesia, quien tiene la misión y el poder de perdonar los pecados, porque el mismo Cristo se lo ha dado. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Creo en la resurrección de la carne. El término carne designa al hombre en su condición de debilidad y mortalidad. La carne es soporte de la salvación, dice Tertuliano. Creemos en Dios, que es el creador de la carne. Creemos en el Verbo hecho carne para rescatar la carne. Creemos en la resurrección de la carne, perfección de la creación y de la redención de la carne. La expresión resurrección de la carne significa que el estado definitivo del hombre no será solamente el alma espiritual separada del cuerpo, sino que también nuestros cuerpos mortales un día volverán a tener vida. Así como Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y vive para siempre, así también Él resucitará a todos en el último día, con un cuerpo incorruptible. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Con la muerte, que es separación del alma y del cuerpo, éste cae en la corrupción, mientras el alma, que es inmortal, va al encuentro del juicio de Dios y espera volverse a unir al cuerpo, cuando éste resurja, transformado en la segunda venida del Señor. Comprender cómo tendrá lugar la resurrección sobrepasa la posibilidad de nuestra imaginación y entendimiento. Por su parte, morir en Cristo Jesús significa morir en gracia de Dios, sin pecado mortal. Así el creyente en Cristo, siguiendo su ejemplo, puede transformar la propia muerte en un acto de obediencia y de amor al Padre. Es cierta esta afirmación: si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Creo en la vida eterna. La vida eterna es la que comienza inmediatamente después de la muerte. Esta vida no tendrá fin. Será precedida para cada uno por un juicio particular por parte de Cristo, juez de vivos y muertos, y será ratificada en el juicio final. El juicio particular es el juicio de retribución inmediata que en el momento de la muerte cada uno recibe de Dios en su alma inmortal en relación con su fe y sus obras. Esta retribución consiste en el acceso a la felicidad del cielo, inmediatamente o después de una adecuada purificación, o bien de la condenación eterna al infierno. El cielo. Por cielo se entiende el estado de felicidad suprema y definitiva. Todos aquellos que mueren en gracia de Dios y no tienen necesidad de posterior purificación son reunidos en torno a Jesús, a María, a los ángeles y a los santos, formando así la iglesia del cielo, donde ven a Dios cara a cara. Viven en comunión de amor con la Santísima Trinidad e interceden por nosotros. La vida subsistente y verdadera es el Padre, que por el Hijo y en el Espíritu Santo derrama sobre todos, sin excepción, los dones celestiales. Gracias a su misericordia, nosotros también, hombres, hemos recibido la promesa indefectible de la vida eterna. San Cirilo de Jerusalén. El purgatorio. El purgatorio es el estado de los que mueren en amistad con Dios
pero, aunque están seguros de su salvación eterna, necesitan aún de purificación para entrar en la eterna bienaventuranza. En virtud de la comunión de los santos, los fieles que peregrinan, aún en la tierra, pueden ayudar a las almas del purgatorio, ofreciendo por ellas oraciones de sufragio, en particular el sacrificio de la Eucaristía, pero también limosnas, indulgencias y obras de penitencia. El infierno es la condenación eterna de todos aquellos que mueren por libre elección en pecado mortal. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente encuentra el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Cristo mismo expresa esta realidad con las palabras: «Alejaos de mí, malditos al fuego eterno». Sin embargo, Dios quiere que todos lleguen a la conversión, pero habiendo creado al hombre libre y responsable, respeta sus decisiones. Por tanto, es el hombre mismo quien, con plena autonomía, se excluye voluntariamente de la comunión con Dios si, en el momento de la propia muerte, persiste en el pecado mortal, rechazando el amor misericordioso de Dios. El juicio final. El juicio final consistirá en la sentencia de vida bienaventurada o de condena eterna que el Señor Jesús, retornando como juez de vivos y muertos, emitirá respecto de los justos y de los pecadores, reunidos todos juntos delante de sí. Tras el juicio final, el cuerpo resucitado participará de la retribución que el alma ha recibido en el juicio particular. El juicio final sucederá al fin del mundo, del que solo Dios conoce el día y la hora. Después del juicio final, el universo entero, liberado de la esclavitud de la corrupción, participará de la gloria de Cristo, inaugurando los nuevos cielos y la tierra nueva. Así se alcanzará la plenitud del reino de Dios, es decir, la realización definitiva del designio salvífico de Dios de hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Dios será entonces todo en todos en la vida eterna. El amén con el que concluye nuestra profesión de fe es una palabra hebrea con la que se termina también el último libro de la Sagrada Escritura, algunas oraciones del Nuevo Testamento y las oraciones litúrgicas de la Iglesia. Significa nuestro sí, confiado y total, a cuanto confesamos creer, confiándonos totalmente en aquel que es el amén definitivo, Cristo el Señor.